Listo. Ok, el tema de hoy es optimización de consultas. Ya habíamos empezado a ver esto la último día de clases, creo que fue antes de los exámenes. Entonces, para aterrizar el tema y proseguir con lo siguiente, vamos a ver esto, güey. Eh, ¿Cómo se optimizan las consultas o cómo las encontramos o qué sucede ahí? Básicamente existen varios métodos, por llamarlo de alguna forma. Una, cuando trabajamos, eh, estamos trabajando y de repente a las 10 de la mañana tururú, suena el teléfono y mire, tengo lento el servidor. ¿Qué es? Mi aplicación está lenta. Ah, bueno. ¿Pero está seguro? Sí. Entonces pone uno a revisar y efectivamente encuentra por medio del plan de ejecución, que eso lo vamos a revisar hoy, que hay una consulta lenta, pero ¿qué? ¿Por qué está lento? Pues si ven acá hay unas flechas más gruesas que las otras, y eso quiere decir que consume más tiempo de CPU y de recursos para la base de datos. Otra es que el storage o el almacenamiento del servidor está con problemas. Entonces normalmente dicen es la base de datos, pero como la base de datos es el último punto, el último eslabón de la cadena, si usted tiene una página, una aplicación en su teléfono, pues la aplicación normalmente está instalada en su teléfono, ¿verdad? Entonces, pero para llegar a la base de datos tiene que pasar por un montón de routers, por un montón de equipos de red, por otras computadoras y así sucesivamente por firewalls. Y al final llega a la base de datos. Puede estar el sujeto en la China y viene a consultar algo aquí en mi base de datos que está localizada aquí en Guatemala. Entonces, eh, se da este caso que llaman y dicen, ah, la base de datos está lenta, cuando a veces es el equipo de red, pero hay que ir determinando muchas cosas que están de por medio, ya sea el servidor que está soportando la aplicación, ya sea el, el storage o el almacenamiento que está conectado al servidor o la red propiamente. Hay usuarios que se conectan con VPN y su conexión es lenta y de repente ese servidor que soporta esa VPN también tiene problemas y así un montón de factores que muchas veces no es la base de datos. Y otro montón de ocasiones sí es la base de datos. Entonces, ¿cómo podemos determinar esto? Por medio de una herramienta que se llama Activity Monitor en la en la base de datos. También hay una vista que se llama sysprocesses. Podemos filtrarla, hacer un select asterisco o especificar las columnas de la vista y, eh, y ponerle condiciones si el CPU es mayor a tal número o si hay un campo que se llama sí, un campo que se llama blocked, que indica si mi sesión está siendo bloqueada por otra y puedo filtrar por medio de eso y otro montón de cosas, ¿verdad? O específicamente nos dice, mira, mi consulta tal y tal es esta que está aquí, necesito que me ayudes porque está lenta. Ah, bueno, entonces empieza uno a revisar. ¿Y cómo revisa? Pues como ya lo mencioné en la clase anterior y ahorita lo vuelvo a decir, es el plan de ejecución. Es una de las primeras herramientas que utilizamos para ver qué está pasando. ¿Qué es un plan de ejecución? Básicamente es la forma o es una instrucción que utiliza la base de datos o el motor de base de datos para determinar la manera más fácil o eficaz de tener accesos a los datos requeridos. Este análisis se controla por medio del componente llamado optimizador de consultas que pertenece al motor de base de datos. Obviamente uno también puede contribuir ahí a ese optimizador de consultas. La entrada de este optimizador consta de la consulta, el texto como tal, el select, asterisco, el select con los campos, el esquema de la base de datos, tanto la definición de las tablas y los índices y otras, o de la vista, y las estadísticas que se encuentran en la base de datos o bien ligadas a la tabla.
La salida de este optimizador de consultas en sí es el plan de ejecución de la consulta. Este plan de ejecución es una definición de los siguientes elementos. Por ejemplo, yo ejecuto una consulta, como dice el punto 1, es la secuencia en el que se tiene acceso a las tablas origen. Ahí puse un ejemplo, select from, tabla A, tabla B, tabla C. Otro también es los métodos que se usan para extraer los datos de cada tabla, ya sea los índices, una lectura completa de la tabla o el ordenamiento del primer query, ¿verdad? Ya sea ascendente o ascendente. Y también conlleva los métodos que se utilizan para realizar cálculos o como para filtrar o agregar o en sí también agregarlos, ordenar los datos en cada tabla o en la salida del query. Podemos utilizar un group by, un order by, un where, un having. Todos esos elementos pueden ayudarnos como también nos pueden afectar. A ver, ya arrancó la virtual. Voy a maximizarla. Oh, listo. Ok, lo que les decía. A ver. Ok. Voy a ejecutar algo acá. Y aquí en el Activity Monitor de repente se ven algunos picos en cuanto al uso del procesador. También tareas que están pendientes ahí esperando. O aquí el batch request que de repente se eleva, que son los requerimientos o las ejecuciones de procesos. También tengo aquí procesos como tal, puedo dar botón derecho acá. ¿Cómo saco este Activity Monitor? Perdón, ya lo tenía listo acá. Entonces le dan botón derecho a la instancia, a Activity Monitor y les aparece esta ventana. Acá en la lista de procesos me muestra todas las sesiones de usuario, no de sistema. Si yo quiero ver qué está corriendo, por ejemplo, la sesión 65 o la 62, como aquí dice, y busco aquí en la 62 y voy a ver detalles y no me muestra nada porque ya terminó la ejecución. Por ejemplo, la 65, a ver qué dice. Me muestra que está ejecutando o estaba ejecutando la de, perdón, asignación estudiante con estos parámetros. Y también podemos ver, visualizar los queries más pesados o excesivos o expensive, sí, excesivos o con mucha carga. Entonces podemos ordenarlos por medio de esta, un clic acá, aquí es de forma ascendente, aquí de forma ascendente, igual los physical reads y muchos otros podemos ir. Y aquí me indica que base de datos es la afectada, por ejemplo, esta. Esta dice que es la TENDB. Bueno, no sé qué está haciendo. Y otra forma de ver los procesos es como les mencionaba antes, viendo la vista sys processes. Y aquí ven el listado de procesos que están actualmente en ejecución. El proceso 1 al 50 son de sistema. Nosotros no podemos detenerlos, únicamente el motor de la base de datos u otros componentes como replicación y backups y otras cosas pueden ser detenidos por el sistema en sí. Ahora, la sección 51 en adelante son de usuario. Nosotros podemos
terminarla o detenerla de forma manual o por medio de algún script automático. También, como les decía, puedo filtrar acá cuáles están bloqueadas, qué sesiones están bloqueadas, o puedo ordenarla por CPU. Por ejemplo, quiero ver quiénes consumen menos CPU o quiénes consumen más CPU. Y aquí me muestra que fue o es la sesión 66. Y actualmente el estatus es sleeping, no está haciendo nada. Está conectada la cosa, está ahí, no está haciendo nada. Ingeniero, no se escucha, fíjese. Hoy, perdón. Yo puse mute y ya no me fijé. ¿Dónde se queda? Se mutió, sí. Bueno, voy a volver a explicar esto. Tengo la vista esta, Sys Processes. Que tengo las sesiones acá de sistemas, van desde la 1 hasta la 50. Y de las 51 en adelante son sesiones de usuario que podemos detener o darles kill o matarlos. ¿Sí? También tenemos de la 1 a la 50, que esas, como les mencioné, son por default. El sistema las levanta y nosotros no podemos detenerla. El sistema en sí lo puede hacer, pero nosotros como usuario, inclusive como administrador, tampoco podemos. Si queremos ver qué sesiones están consumiendo más CPU, damos aquí un order by por CPU, como les mostré aquí en el Activity Monitor. Podemos aquí filtrarla por quién usa más CPU. También podemos ver quiénes bloquean nuestra sesión. Bloque igual a 0. Si ven, aquí esta columna tiene en 0, pero si existe algún bloqueo, como los que vimos en la última clase, ya sea bloqueo exclusivo, bloqueo de esquema o cualquier otro, y que puede ser que nos esté bloqueando, aparecerá el número de la sesión acá en esta columna de bloque. Si por ejemplo tengo la sesión 55 y me sale el número 60 acá o 61, eso quiere decir que la sesión 61 me está bloqueando la sesión 55. Ok, voy a continuar con la presentación. Entonces, el plan de ejecución, como les decía, conlleva estos elementos. Pues, dicho de otra forma, la consulta. ¿Qué es lo que va a consultar la consulta? ¿De dónde sacas información? Si necesita índices, si tiene alguna agrupación, si tiene algún ordenamiento o tiene algún where o algún high, ¿verdad? Aquí en esta presentación hay unos links que dice fuente. La siguiente clase vamos a tener una actividad con estos links. ¿Qué es lo que vamos a hacer con ellos? Los vamos a leer y vamos a estudiar porque nos va a servir para esa actividad. El plan de ejecución es de forma gráfica, es la siguiente. Cuando yo ejecuto un query y activo una opción en la herramienta gráfica, puedo obtener esto. Esto creo que ya lo había mencionado antes, pero igual lo voy a decir hoy. Entonces, al ejecutar un query podemos obtener esto y cada uno de estos se llaman operadores. Y aquí en este link está la descripción de cada uno de ellos. Y este dice Cluster Index Scan. Deben de ir a buscar acá. Bueno, ¿y este qué es? Es un escaneo sobre el índice tipo cluster. O el nested loop. ¿Qué es un nested loop? Es una parte del ordenamiento que puse en mi query. Eh, o qué es el KLOOKUP. Bueno,
la búsqueda sobre un índice non-clustered al final termina yendo a buscar un índice clustered, eso lo vamos a ver hoy, y eso significa que al final busco un dato sobre el índice non-clustered, pero finalmente lo encuentro en el índice cluster, pero igual es una buena práctica obtener el índice y el KLOOKUP, y vamos a ver por qué. Bueno, y el plan de ejecución es básicamente la ejecución de una consulta. Por ejemplo, el punto número 1, a través de la red, en una base de datos en premise o un servidor local que está conectado a una red local, llegan por medio de aplicaciones o por el Management Studio un montón de requerimientos o ejecución de queries, y a esto se les asigna una tarea o un proceso, ahora como el que vieron en las sysprocesses. Y esto a su vez existe un pool de workers que ayudan a que se ejecute cada una de las sesiones o cada componente de las sesiones. Cuando entra aquí a la ejecución de la tarea, hay algo que se llama optimizador de consultas o el parser de las consultas. ¿Qué quiere decir el parser? Hace una validación si la consulta es válida, si lleva todos los elementos, si pues lleva un order by y está mal escrito, pues me muestra el parsing, mira, tenés un error en tal línea. La compilación igual, esto como que fuera un programa, se compila en C++, esto funciona como un C++, se compila el plan de ejecución y se guarda aquí en el plan caché. La primera vez que se ejecuta una consulta, un query, se crea un plan de ejecución y se queda guardado. Entonces, cada vez que ustedes ejecutan un query y esto es igual a la ejecución anterior, o sea, no tienen ningún cambio en la estructura, y si corrieron con un query y es el mismo, todo lo que hace el motor de base de datos es validar si existe un query que se ejecutó previamente y va a verificar en el plan caché o en la base de datos de los planes de ejecución y valida, ese existe, y va a utilizar el plan que está ahí guardado, ¿sí? Entonces, cuando ya encuentra el plan guardado, lo manda a ejecutar. ¿Y qué es lo que hace el query execution? Ir a traer los datos, ya sea el buffer pool, que es la memoria RAM o la memoria caché, o bien, si no existen los datos ahí en memoria, pues los va a traer a disco o a la base de datos. Termina la tarea, retorna el pool de datos hacia el cliente que está solicitando, y ahí termina la ejecución de esto. ¿Dudas hasta acá? No. Bueno, vamos a hacer una demostración del plan de ejecución. Tengo aquí una tabla de demostración que salió de esta otra que se llama Sales Order Detail. Voy a correrla y van a ver su plan de ejecución. Y eso tarda un poquito. Tarda 6 segundos para leer 121,000 y fracción de registros. ¿Y cuál es su plan de ejecución? Eh, si ven, tiene dos iconos acá, o dos operadores, el resultado final y el que es select, ¿verdad? Como dice la instrucción acá, y un table scan. ¿Qué es un table scan? Como dice ahí arriba en el cuadrito amarillo, dice table scan, escanea las filas de una tabla. ¿Qué quiere decir? Que va a traer todas las filas de la tabla y las lee una por una y me las muestra. Por eso dice, ay, se movió. Acá no funciona. Si ven la sexta línea, dice número de líneas leídas, 121,317. Fue a la tabla y leyó todo. ¿Y por qué se da eso? Voy a validar si tiene índices. Y aquí me dice el objeto tal no tiene índices o no tienes permiso. Voy a, voy a leer, voy a validar que tiene la tabla original.
Y aquí sí me cambia totalmente el panorama. Me muestra que sí hay índices, sí, los nombres de los índices, pues aquí están. Ya sea PK Sales Order Details o EX Sales Order Detail, bla, bla, bla. ¿Qué descripción tiene el índice? Aquí me muestra de qué tipo es, ya sea clustered, non-clustered, dónde está guardado. Aquí me aparece una tercera columna en el que me indica qué columnas son las que conforman el índice. Por ejemplo, la segunda dice Product ID. El tercero, que es el índice clustered, es el Sales Order ID y el Sales Order Detail. Entonces, si yo quiero ejecutar un query exactamente igual, solo cambiando bueno, voy a ejecutar dos queries, pero voy a cambiar el nombre de las tablas. Aquí hay una que se llama demo y otra que no lo tiene. Tiene los mismos datos. Vamos a comprar los planes de ejecución. Y voy a explicar por qué es la diferencia. En el primero, como les mostré, hace un escaneo de la tabla. Y si ven la sexta línea, el número de filas leídas, 121.000 líneas. La siguiente dice actual number of rows for all execution. Las líneas que me devolvió, 3. Tuvo que leer las 121.000 para ir a encontrar esto, ¿verdad? Y la diferencia con el otro plan de ejecución, dice aquí, cluster index SIG. ¿Qué es lo que significa eso? Ahí en el encabezado dice, escaneando un rango particular de filas de un índice clúster. Si ustedes ven la sexta fila del cuadro amarillo, dice número de líneas leídas, 3. ¿Cuántas me devolvió? 3. ¿Por qué? Porque fue a leer específicamente un rango de filas que están en ese word, ¿verdad? O en ese ID. Entonces me devolvió 3 filas. ¿Y cómo lo encontró? Porque están en el índice, ¿verdad? Están indexadas. ¿Qué más? Esto lo vamos a ver después. ¿Dudas con esto? No, Inge. Ok, listo. Y también, si ven aquí, yo le di Bien, un... Inge. ¿Qué manda? Una duda con el primer query que ejecutó. ¿Cuántas líneas había leído? Porque ya en el otro le puso un índice y ya solo le leyó 3. Es el mismo query con los mismos número de datos. Es que había escuchado que le había leído 121.000 datos. Sí, si aquí ve esto, número estimado de datos, 121.000. Ay, ay, ay. Sí, era lo que Sí, tiene la base de datos. sí, la Gracias, tabla. Inge. O por ejemplo aquí, número de líneas o rows read, 121.317. La sexta fila. Sí, Inge. Perdone, no le había visto ese dato. No se preocupe. ¿Y qué me devolvió? 3. Y el otro me devolvió 3 filas, ¿verdad? Pero solo fue a leer 3. ¿Por qué? Porque están indexadas. Inge. ¿Listo? Y si quieren ver más detalles de esto, le dan sobre el operador, propiedades. Y aquí, por ejemplo, logical read, que es la lectura de páginas en memoria, o los datos en sí en memoria, ya sea disco o en memoria, ¿verdad? Aquí las physical reads es cuando va a traer algo a disco, pero en este caso todo lo tenía en memoria, ¿verdad? Y por acá, a ver, me escapa algo acá. Aquí está.
perdón. Es que este lo muestra más resumido y este es un poco más disperso. Entonces aquí, número de líneas leídas, 121,000. ¿Y qué me retornó? 3. Un montón de esfuerzo para retornar 3. Y también podemos ver cuánto de CPU me consumió, 75 milisegundos. El tiempo total de la ejecución, 81 milisegundos. Para esto, comparemos este señor de acá. Voy a darle propiedades. Por ejemplo, aquí número de líneas leídas, 3. ¿Qué más vimos? Número de ejecuciones, 1. El tiempo que tomó, 0. En milisegundos, 0. El I/O, número de lecturas lógicas, 4, porque solo fue al índice y como el índice está agrupado por pedacitos, por páginas, ahí lo vamos a ver en un ratito, fue a encontrar esa página y se la trajo. Listo, dudas con este plan de ejecución. ¿Cómo obtenerlo? Aquí arriba dice incluir el plan de ejecución actual. Entonces, cuando yo vengo y le presiono acá, ahí lo quité. Pero si lo coloco otra vez, me deja un recuadro ahí y mando a ejecutar la consulta y ya me lo muestra. ¿Dudas? No. Inge, las dos tablas esas son iguales, solo que una no tiene índices creados, ¿verdad? Exacto. Ah, ok. Y tiene distinto el nombre por lo de demo. Sí. Ah, ok, gracias. ¿Y de dónde me estoy sacando esos datos? De la Adventures Wars 2019, que es una base de datos de ejemplo que provee Microsoft. Ustedes la pueden buscar y ahí la van a encontrar si la quieren descargar. Gracias. A ver. Listo. Voy a regresar a la presentación. Bueno. Ya vimos en la clase anterior que con la estrategia de índices también nos podíamos quitar o saltar o evadir o optimizar para no encontrar o evadir los videos. ¿Cómo sería? Ay, ya se me escapa la palabra. Para evitar los bloqueos. Si yo tengo un índice, lo que va a hacer, por ejemplo, si yo estoy haciendo un table scan y son millones de registros, ¿qué va a pasar? La consulta ejecutándose hasta que termine, ¿verdad? Y el resto de transacciones encoladas. Eso es una estrategia o una solución permanente, tener índices para que las consultas se encuentren los datos más rápidos y que no existan bloqueos. Mientras está leyendo millones, 10 millones, 30, 100 mil millones de registros, esta semana me encontré una tabla con una cantidad de datos así y me preguntaban por qué estaba lenta. Y cuando vi el plan de ejecución, ahí está tu problema, no tenés índices. Entonces ya hice unas sugerencias, índice aquí, acá, cómo corres tu query, entonces creas sobre el query el índice así. Entonces, y también habían bloqueos, entonces, por eso viene el tema. Teníamos bloqueos, decían que estaba lento, pero realmente hacía un table scan sobre una tabla con 100 millones de registros, entonces, problema. Pero también hice los índices, no solo para quitarnos los bloqueos, sino para hacer más rápido las consultas. Y para eso usamos los índices. Y que es un índice al final, es como lo que les decía la clase anterior, es como ir a un libro y de base de datos o de lectura o de ciencias naturales. Quiero buscar el tema de qué, de árboles, y el tema de árboles lo encuentro en la página 75, entonces voy a buscar en la página 75, ¿verdad? Casi igual funcionan los índices. Obviamente aquí necesitamos de tener una estructura como dice la teoría. Es una estructura en disco o en memoria asociada a una tabla o una vista que acelera la recuperación de filas.
Este índice tiene claves generadas a partir de una o varias columnas de la tabla o la vista. En el caso de los índices en disco, dichas claves están almacenadas en una estructura de árbol B para que se busque la información de forma rápida y eficiente, ya sea por fila o por filas asociadas a los valores que estamos buscando. Aquí hay otra fuente. Tienen que leerla. ¿Qué tipos de índices hay? Hay un clúster, único, filtrado, column store, hash y otras. Índice no optimizado para memoria. Marqué los que están en azul porque, por lo menos en mi experiencia profesional, solo he visto este tipo. Entra a una base de datos, ¿qué tipos de índices? Clúster en un clúster, en el 95% de los casos. Obviamente algunas bases de datos se salen de esa media y aparece un column store porque es una nueva funcionalidad que ha implementado SQL Server. Pero como estamos hablando un poco de SQL estándar, entonces nos vamos a enfocar solo con esos dos de momento. Y sale más adelante alguna oportunidad de validarlos, pues los vamos a revisar. Vamos a empezar con el índice clúster. Como les mencioné antes, la teoría dice lo siguiente, que el índice clúster es la data en sí. Son los datos, bueno, el índice son los datos, eso si yo ando buscando un valor, estoy buscando en el índice. Entonces, el índice clúster se compone de un nodo raíz, nodos intermedios y nodos hojas, que los nodos hojas son los datos en sí. A ver, ¿cómo se puede visualizar de otra forma? El árbol B se balancea por la mitad. Por ejemplo, si ahí ven el nodo padre o el root node o el nodo raíz, dice el book ID de 1 a 10,000. Pero se ven los nodos intermediarios o los nodos intermedios, dice de 1 a 5,000 y el otro de 5,001 a 10,000. Se partió en dos, ¿verdad? Los nodos hojas que están acá, igual, tengo de 1 a 5,000, se parten a la mitad, de 1 a 250,000 y 2,500. Y el siguiente nodo es 2,501 a 5,000. Lo mismo pasa con el otro. Entonces, la teoría dice que los árboles B, ustedes son expertos porque lo vieron en Progra 3 o en Mate Discreta, espero, dice que estos se balancean. Un ejemplo de esto es básicamente, a ver, se los voy a explicar con la otra gráfica que tengo acá, porque estas al final me terminó confundiendo a los otros muchachos. ¿Cómo funciona un índice clúster? Si yo hago una búsqueda, omitan los que están del 1 al 3 y ubíquense en el 4 y 5. Si yo tengo un índice clúster y estoy buscando, por ejemplo, el empleado ID 1, entonces el empleado ID 1 está asociado a una página en la base de datos y en este ejemplo dice 101, ¿sí? Y ven aquí en la parte de abajo está Page ID 101, 102, 103. ¿Qué datos están en la página 101? Este empleado que estoy buscando. Entonces, si yo estoy ejecutando un query así como este, select from employee o empleado, where empleado ID es 1, ¿qué va a ir a buscar el índice primero? Ah, el empleado ID 1 está en la página 101. Ah, viene acá. ¿Qué estoy buscando? Aquí tengo dos sujetos, dos datos. Ah, estoy buscando el 1. Y el query dice, o la consulta dice, que me traiga todos los que tengan el empleado 1. Ah, bueno, ¿verdad? Entonces la página, ¿qué son las páginas?
Las bases de datos se componen de varios modos de almacenamiento. Ahorita voy a explicar cuáles son. Por ejemplo, esta base de datos se compone de música de elevador. Tan, 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 tan. Listo, entonces acá me muestra qué tipo de archivos puedo tener o qué niveles de almacenamiento o qué cosas de almacenamiento puede soportar una base de datos. Número uno, los data files o los archivos de datos, que es por lo menos en SQL Server, se identifica con extensión MDF. También existen los transaction log, que se identifican como extensión LDF. Pero aquí en la extensión MDF, que son los data files, la expresión mínima de almacenamiento son las páginas. En Oracle le llaman bloques, pero esencialmente es lo mismo. Y los datos donde se almacenan en páginas. ¿Qué usan los índices para almacenar también sus llaves? En páginas. ¿Qué son las vistas? Datos metidos en páginas. ¿Dónde está la definición de las tablas? Metida en una página. ¿Y cuánto mide la página? 8K o 8 kilobytes. Entonces, estas páginas que están acá representarían 8 kilobytes. En el plan de ejecución me dice cuánto es el promedio, porque no solo me saca un estimado. ¿Cuál es el promedio del registro? Uy, esto está aquí. Estimated row size. Y aquí me dice 112 bytes. No sé si me estoy dando a entender. Sí, que Ok, entonces, ¿por qué me muestra 112 bytes? Ok, cuando yo leo esta cantidad de registros, 121.317, ¿qué creen que hace? Como este tamaño aproximado 112 bytes estimados, porque dependiendo del tipo de campo, hay unos que, por ejemplo, el tipo Varchar, si yo hizo 4 espacios nada más, y puede tener, ¿qué? 4K creo, pero solo utiliza un pedacito, y otros utilizan 10 espacios o otros utilizan 1000. El promedio de los registros es este, ¿verdad? Pero ¿qué pasa cuando yo hago una lectura de todos esos registros y son 121.000? Entonces lo que hace el motor de base de datos es agarrar todo este montón y lo carga a memoria. Entonces, ¿cómo sé el tamaño de esto? Aproximadamente son 121.000 por 112 bytes. Imagínense, todo eso se carga a la memoria. Se ejecuta el plan de ejecución y me devuelve 3 registros. ¿Qué sucede aquí? Debería ser igual. Aquí todavía es menor. ¿Por qué es menor? Porque está leyendo menos registros, ¿verdad? El promedio del el tamaño estimado son 195 bytes, pero solo voy a leer 3, ¿verdad? Entonces 3 por 95 bytes es nada. Mientras que con el otro caso, no solo le estamos pegando, como estoy haciendo un table scan, va a leer a disco, ¿verdad? Necesita más tiempo de CPU, necesita más memoria, porque estoy agarrando 121.000, los leo, pero los tengo que cargar a memoria, y si tengo un order by, los tengo que ordenar ahí, es otra operación. Entonces, para eso nos sirven los planes de ejecución, para determinar, este es un table scan, ya me eché un migol ahí, porque ¿cuántos registros va a leer? Tantos, y multiplicado por tanto, me comí la memoria. Mientras que aquí es insignificante al final de cuentas.
No sé si me estoy explicando. Ah, y otra de las cosas, aquí me muestra el tiempo, aquí 0 segundos. Y aquí, 0.078 segundos. Hay una diferencia, ¿verdad? No sé si me estoy dando a entender. Sí, Inge. Sí, Inge. Ok, ok. Ok, entonces sigo con la presentación. Entonces, los índices ya vimos, nos ayudan para optimizar tanto el clúster como un clúster y de otros tipos la búsqueda de información. Entonces, ¿cómo búsqueda? ¿Cómo busca? Ah, bueno, entonces estoy buscando el 1, se va recorriendo. ¿Dónde está el 1? ¿Aquí o acá? Ah, ese está aquí. Entonces, va a traer los datos que pertenecen a esa página. Como les mostré esto, ¿verdad? En la página 101 están estos dos datos, pueden haber más, ¿verdad? Esto solo es un ejemplo, pueden haber más. ¿Cómo se crean los índices? De esta forma, esta es la mayoría de instrucciones que están ahí. La fuente está en la esquina inferior derecha para que vayan a consultarlo, la documentación oficial. A ver. Nos escucha, Inge. Ok, sí, les decía que ¿cómo se crean los índices? Aquí está la documentación oficial. Otra cosa más, todos los nodos hoja, si ven acá, tiene una flechita que apunta a ambos casos. Así como este que está aquí, apunta al nodo previo y al siguiente. ¿Por qué creen que es eso? ¿O qué se recuerdan que era eso? Debieron de haberlo visto en Progra 1 o Progra 2. ¿Cuál era la pregunta, ingeniero? Perdone. Si yo tengo algo como esto, donde hay algo que apunta al nodo previo y al nodo siguiente, ¿cómo se llama esa estructura? Cascada, ¿no? No, Listas doblemente enlazadas. exactamente. Así se contesta. Exactamente así. Es una lista doble enlazada, doblemente enlazada. Que si en dado caso rompo esta, bueno, hay algoritmos de ordenamiento. Y si los vieron alguna vez, también los árboles, si ustedes insertan Progra 3, Inge. cabal Progra 3. No, yo empecé a ver eso en Progra 1 cuando di el curso. Bueno, si no se acuerdan, pues bueno, en alguna de las pruebas la vi. Los árboles, si insertan un dato, se tiene que balancear por medio de un algoritmo de ordenamiento. O me equivoco, o si estoy en lo correcto. O al menos las listas doblemente encadenadas también. Si quitamos uno de los nodos, hay que cambiar el apuntador de uno a otro, ¿verdad? Más o menos recuerdo que necesitan un nodo pivote para hacer los cambios. Ah, sí, sí, el algoritmo, hay varios algoritmos de ordenamiento, pero normalmente lo que uno hace es, por ejemplo, quitar y estos apuntadores apunta al siguiente que sería y ahí sería todo, ¿verdad? Y apunta al anterior. Inge, una pregunta. Ujú. Sí. ¿Será que solo a mí se me congeló la pantalla?
Y ahí Ahí sí ya. es que no la he movido. Tal vez el cursor no lo veía, pero sí, yo estaba. Bueno, el asunto es que es un árbol B y, y hay un método de ordenamiento que si se recuerdan en Programa 1, 2 o 3 o cualquier curso o estructura de datos antes, pues se tuvo que haber visto. Eh, También hay otros tipos de índices que son los non-clustered, que funcionan igual que un índice cluster, solo que la única diferencia es que ese non-clustered index apunta, si existe uno de estos, a un índice de tipo cluster. ¿Cómo así? Si nos ponemos aquí en el punto número 1, voy a buscar el número de contacto del empleado. 84, 74, bla, 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 ¿verdad? Ese se encuentra aquí y hace referencia a la página 101, porque todos los índices usan páginas, ¿verdad? ¿Qué encuentro en la página, perdón, 1001? ¿Qué encuentro en la página 1001? Tiene aquí el ID 1001, 1002, 1003. Entonces encuentro que existe el dato que estoy buscando, ¿verdad? Pero está amarrado al código empleado. Pero como yo estoy yéndome a traer el asterisco, eso quiere decir todas las columnas, necesito obtener más, ¿verdad? Entonces aquí, a partir del 3, aquí ya encontré quién es el empleado, pero no sé qué más datos tiene. Entonces, el paso 4 sería ir a verificar al índice cluster quién es el empleado 1 y lo encuentra, ¿verdad? Y este hace referencia a la página 101. Y en la página 101 que hay estos dos sujetos, donde está el empleado, el código de empleado que es el 1, el nombre del empleado, su edad y el número de contacto, ¿verdad? Entonces, a través de todo eso encontramos los datos por medio de todos los índices. No sé si me di a entender. Sí, Inge. Ok, listo. Un segundo. Claro, como el lago de Amatitlán. Ah, la gran. Bueno, igual les voy a compartir el documento y necesito que lo lean, lo revisen y de arriba para abajo porque nos va a servir la siguiente clase. Bueno, en resumidas cuentas, todos los índices hacen referencia a una página y un dato hace referencia. Hay un dato que hace referencia a ese apuntador, ¿verdad? Y este apuntador hace referencia a otro, como ven acá. Este dato apunta a otro y este tiene otro de referencia que ya me da los nodos hoja. Y ahí en los nodos hoja encontramos los datos. Para hacerlo más resumido. Un dudoso, sí. Bueno, les toca leer, muchachos. Igual, si tienen dudas, me pueden consultar en la semana o más tarde o ahorita. Voy a proseguir. Entonces, que esencialmente un índice no clustered, ¿qué es lo que hace? Todos sus nodos hojas apuntan al nodo hoja del índice cluster. ¿Para qué? Para encontrar los datos de forma más rápida. ¿Y cuál es el efecto con esto? Cuando vean un IndexIC, aquí dice non-cluster, ¿sí? Estoy buscando, encontré el dato así como lo mostré en la página, en la gráfica. Encontré el dato en el índice, pero también tengo que ir a hacer un KLOOKUP porque necesito más datos. ¿Y dónde los encuentro? Aquí en el índice cluster. Por eso dice IndexIC, encontré el dato de que están ubicados en la página tal, no cluster. Y el KLOOKUP
necesito más datos que están ahí indexados en el clúster. Entonces se los trae y me muestra la página, los resultados más rápido. ¿Y por qué me aparece Indies Scan? En un rato, vamos a ver, creo que es lo que sigue la demostración. Ah, sí. Y lo que sigue. Ok, aquí tengo la tabla original. Y si ven aquí dice Cluster Indexing. ¿Qué quiere decir? Que estoy específicamente buscando en un rango de datos del índice. No estoy buscando más. Pero ¿qué pasa si tengo esta consulta diferente a la de arriba? ¿Y qué es lo que está haciendo? Un escaneo índice, que es más rápido que ir a leer toda la tabla, pero también conlleva su costo. Tiene que ir a barrer todo el índice. ¿Y por qué se da eso? Porque, a ver, les voy a mostrar gráficamente cuál es la tabla. Ok. ¿Y qué índice está usando? Este. ¿Y qué datos lleva el índice? Yo sé que vas pensando. Bueno. ¿Qué datos tiene el índice o qué columnas? Tiene. No las muestra. No. Esto se ve aquí. ¿Qué columnas tiene ese índice? Tiene Sales Order y Sales Order ID. ¿Qué tengo en el web? Product y Order Quantity. ¿Será que son las mismas de aquí? No, ¿verdad? Tal vez aquí con este índice, Product ID sí pega este, ¿verdad? Entonces, ¿por qué hace un escaneo índice? Porque ya sea, yo estoy poniendo aquí un asterisco que le estoy indicando al motor de base de datos, tráeme todas las columnas. Y también el web, tampoco hay un índice que me lo sea específico. Por eso el motor de base de datos me dice, tenés un índice perdido, te sugiero que crees uno. ¿Y cuál es el impacto? Un 99% de impacto más de mejora. Y me sugiere aquí eh, qué columnas deben de ser agregadas al nuevo índice. Pero ¿qué pasa si yo cambio esto? Es más rápida la consulta porque quité un, un- una de las condiciones, ¿verdad? ¿Y qué cambió aquí también? Indexic. ¿Y sobre qué índice? Un non-cluster, que es este señor que está aquí, ¿verdad? ¿Y qué columnas lleva ese cuate o este señor? Product ID. ¿Cuál es mi condición en el web? Product ID. ¿Qué estoy mostrando? Product ID. Entonces, una de las formas de optimizar las consultas es tener un índice pegado a mis consultas o que la gran mayoría de mis consultas utilicen esos índices. ¿Qué pasa si le cambio aquí esto?
ya no voy a tomar en la salida del query como product ID, sino sales order ID y un line total. Line total. Y el plan de ejecución volvió a cambiar, ¿verdad? No sé si vieron el cambio. Bueno, 3 queries, 3 planos de ejecución diferentes. Ok, creo que me quedé solo. Ok. Siguiente tema, estadísticas. Las estadísticas. Sí, Inge. No, fíjese, no se escucha y no se ve el mouse también. ¿Y ahora me escuchan? Ahora sí. Sí, Inge. Ahora el mouse sí no sé, tal vez por el color blanco, pero ahorita lo tengo en el color azul el puntero, pero no sé si logran ver. No, fíjese, ni en el color azul se mira. Oh, entonces es problema de conexión. Bueno, otra de las partes para optimizar, o otro de los componentes para optimizar una consulta son las estadísticas. ¿Y qué son las estadísticas? ¿O ¿Para qué se utilizan? Para estimar la cardinalidad. ¿Y qué es la cardinalidad? El número de filas, como les mostré antes, la tabla tiene 121,000 registros, ¿verdad? Entonces, ¿cuál sería la cardinalidad? Eso, el número de filas que posee la tabla. ¿Y por qué se utiliza la cardinalidad? Porque las bases de datos, como todo en la vida, va cambiando. Hoy puede medir o tener un total de 10 megas y dentro de 10 años puede tener un total de 10 teras, ¿verdad? Entonces, para poder calcular los planes de ejecución, las bases de datos necesitan de las estadísticas. ¿Por qué? Con esto, ¿alguien se recuerda de histogramas de estadísticas o estadística? Es una gráfica, Inge, Sí, que Inge. busca, que busca el promedio, la media. No, el histograma te muestra las frecuencias acumuladas o las frecuencias o te da una visión general de tu pool de datos o de tu conjunto. Entonces, si vemos acá, eh, los datos agrupados según estos intervalos, entre 90 y 92 yo tengo menos de 5.
Y aquí en qué, en 96 y 98, ¿qué? 20. Y esto de aquí del el intervalo de frecuencia 102, 104, tengo más de 25, ¿verdad? Entonces, este histograma nos da una vista general de cómo están mis datos, cómo se distribuyen, ¿verdad? Para esto nos sirve el histograma y también nos sirve en las bases de datos. No es lo mismo como les mostré un index-seq que un index-scan. ¿Por qué? Si ven aquí mi pantalla, este aquí tomó un 89% para ejecutar el query y en tiempo total tomó 1.4 segundos. Un index-seq tomó 0.14 segundos. Y este otro cluster scan tardó 1.3 segundos. Entonces, dependiendo que obtengamos en el plan de ejecución, es en base a las estadísticas también. No solo el índice cuenta, sino también las estadísticas. Por eso que están marcados el índice y el índice scan. ¿Por qué se utiliza? ¿Por qué llegamos a eso? Porque hay un histograma detrás. Y como ya les mencioné en la gráfica que les mostré, el histograma al final mide la frecuencia de la aparición de cada valor distinto en un conjunto de datos, ¿verdad? Como esto. Cada valor distinto, ¿cuánta frecuencia tiene? Tanta, ¿verdad? Lo mismo usan las bases de datos. Aunque nos sale un poquito diferente, pero al final es lo mismo. A ver, tengo una demostración, sí. Si yo quiero ver los... Uy, perdí el query. Si yo quiero ver el histograma de esa tabla que estábamos viendo, si ven acá, aquí estas podríamos tomarlas como las frecuencias que teníamos en la gráfica que les estaba mostrando. Y aquí me indica el rango de las filas. No hay nada más allá del rango de las filas, está en 0, porque no hay uno intermedio, ¿verdad? Filas iguales son 3083 de estas. El promedio de rango de las filas es 1 porque todas son iguales a esto, ¿verdad? Datos distintos o diferentes de este rango, 0. Pero ¿qué pasa aquí? Rango de datos, 218. Registros iguales, 219, pero se sale uno del rango. Hay uno diferente. Puede ser que sea 18.1, 18.5, por ejemplo. Entonces aquí, promedio de filas en el rango, 218, de 219. O por este ejemplo, a ver, creo que había otro acá diferente. Este, por ejemplo. Del intervalo de frecuencia 831 hay 110 en el rango, 198 iguales, pero hay 3 valores diferentes. Puede ser que haya un 831.3, 0.5, 0.8, algo así. Y el promedio rango de las filas es esto. Entonces aquí me está describiendo cómo es los datos en la tabla. Entonces, ¿qué hacen las consultas o el plan de ejecución? Valida los histogramas y dice, ando buscando el ID que 930. Ok. Y esto hay 1396 registros iguales, no hay ningún cambio. Entonces voy a buscar sobre este rango específico. Y entonces veo que en el índice están agrupados igualmente. Entonces solo voy a buscar esto.
Pero ¿qué pasa? Con el tiempo también se van desactualizando estas estadísticas, porque puedo yo insertar 1001, 1002, 1020, 2000, ¿verdad? Entonces esas estadísticas ya no serían válidas, sobre todo si en el 1100 tengo 1 millón de registros. Oh, me pesa, me cambia mucho la estadística. Y entonces, ¿qué hacemos para que sean válidas? Hay un par de settings acá en la base de datos que ahorita se las muestro. Que está aquí en opciones u options. No sé por qué está tan lento. Hay uno que dice autocrear estadísticas y autoactualizar estadísticas. Con este primero, SQL Server o cualquier motor de base de datos tiene algunos algoritmos para si ustedes activan este setting o esta configuración para que cada cierto tiempo, cada cierto número de filas, el motor de base de datos ve que las filas ya no son 100,000, sino ahora es 1 millón. Entonces hay una diferencia bastante grande y se hace una actualización de estadísticas. Entonces, si ustedes ven acá, aquí está estadísticas, le dan propiedades y aquí en detalles me va a mostrar lo siguiente. Actualizado. ¿Cuándo fue actualizado esto? El 27 de noviembre, perdón, 27 de octubre del 2017 a cierta hora. Hace 3 años se actualizaron y no se han tocado. Obviamente esta base de datos la acabo de bajar y no la he tocado. En las estadísticas también se tiene el número total de datos en la tabla, ¿verdad? Que son 121.317 y también se pueden establecer muestras. Puedo tomar un 20% de las muestras, supóngase que son 100,000 registros o 10 millones de registros, entonces con un 20% sé más o menos que los datos están bien agrupados. Pues depende de cada quien, cada administrador de base de datos tiene su criterio o los que manejan la aplicación le colocan cierto criterio a uno, pero en este caso aquí el 100% de las filas es la muestra. Entonces, estos steps que dice aquí son 200, estos steps son los intervalos de frecuencia o las frecuencias, ¿verdad? De cómo se describen los datos. ¿Dudas hasta acá? Ninguna Inge. Ok. Estamos bien. Entonces, ¿cómo ven este histograma? Por medio de esta instrucción, DBSS Show Statistics, y ponen el nombre del objeto y qué estadística es la que quieren validar, y aquí están los nombres. Entonces me muestra aquí el histograma, me mostré, o bien botón derecho, propiedades, detalles. Lo más importante acá es ver la última fecha de actualización, las columnas, las filas, porque por eso les decía, el Auto-Update Statistics es muy importante tenerlo habilitado, porque yo puedo ir a ver que tengo 1 millón de filas en mi tabla, pero en la estadística dice 121,000. ¿Qué pasa ahí? Mis estadísticas están desfasadas, entonces cuando el motor de la base de datos vaya a buscar un ID que no está aquí en la estadística, ¿qué va a pasar? Puede ser que haga un table scan. Y como les dije, tengo 1 millón de registros, 10 millones, 100 millones de registros. ¿Qué impacta? Impacta la memoria del servidor, del motor de la base de datos, impacta la red, porque todo ese motor de datos regresan al que está solicitando los datos, e impacta el sistema de almacenamiento.
Entonces, esas estadísticas tienen que estar bien actualizadas o frecuentemente actualizadas. Otro dato importante acá, existe una estadística por cada índice. Si ustedes ven acá, hay 3 índices, ¿verdad? ¿Y cuántas estadísticas hay acá? Entonces, eso ha sido todo, compañeros. No